En la costa sur de España, donde el sol acaricia los campos y el mar parece dormir tranquilo, se alza el Real Club Valderrama, uno de los templos sagrados del golf europeo. Aquí, donde las leyendas caminan en silencio sobre la hierba perfecta, trabajaba un muchacho que nadie veía. Matías Herrera tenía 14 años y una mirada demasiado seria para su edad. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su cuerpo delgado por la falta de descanso. Todos los días, antes de que el cielo se tiñera de azul, él ya caminaba por los senderos del club, arrastrando un carro oxidado y recogiendo pelotas dispersas. A los ojos de los demás, era solo un recoge pelotas más, pero dentro de él había algo que nadie conocía. Esta no es una historia de privilegio, es una historia de coraje, de intuición, de un talento que floreció entre la tierra y el viento. Es la historia de cómo un muchacho invisible se convirtió en leyenda. Y todo comenzó con una sola pregunta. ¿Cómo te llamas? Matías despertaba cada día a las 5. La alarma no era un reloj, sino los pasos suaves de su madre al levantarse para preparar café y pan duro. Vivían en una pequeña casa encalada en las afueras de San Roque, con paredes agrietadas y un tejado que goteaba cuando llovía fuerte. Su padre trabajaba en la construcción, su madre limpiaba casas. Matías trabajaba en Valderrama, usaba el mismo uniforme todos los días. Una camiseta azul desteñida con el logo del club casi borrado y unos pantalones de lona que ya mostraban hilos por los bordes. Sus zapatillas tenían más parches que suela. Aún así, él las ataba con cuidado, como si se preparara para una competencia. El trabajo comenzaba a las 6. Recoger pelotas en el campo de práctica, limpiar los palos de los socios, cargar los carritos eléctricos. Todo con silencio, rapidez y respeto. Ramiro, un empleado mayor, le había enseñado: aquí, cuanto menos hablas, mejor te va. Y así lo hacía. Matías se deslizaba entre los setos como una sombra, pero cada vez que podía, se detenía un momento. Observaba a los jugadores. Memorizaba los movimientos, los ángulos, la postura. A veces cerraba los ojos y repetía mentalmente cada swing que había visto. En casa, usaba ramas de olivo como si fueran palos. El terreno, frente a su casa, se había convertido en un campo improvisado, con hoyos hechos con latas de tomate enterradas. A los 7 años, había visto por primera vez un torneo por televisión en casa de una vecina. Desde entonces, soñaba con el sonido del impacto perfecto, ese clic sagrado que separa a los que sueñan de los que logran. Pero en Valderrama, era solo el chico de las pelotas. Nadie le dirigía la palabra, nadie le preguntaba qué soñaba. Hasta ese día gris de otoño en que una voz desconocida lo detuvo en medio del campo. «¡Hey, muchacho!». Matías se giró. Aún no lo sabía, pero su vida acababa de cambiar. Don Alejandro Muñoz era una figura conocida en Valderrama, alto, de cabello blanco bien peinado, siempre vestido con chaleco de lana y pantalones impecables. Caminaba como si el mundo aún le debiera algo. Pero no era arrogancia, era ausencia. Alejandro había perdido a su esposa 10 años atrás y a su único hijo 5 años después, en un accidente que había silenciado su risa para siempre. Desde entonces vivía solo en una finca cercana y su única rutina era jugar al golf 2 veces por semana, martes y viernes, al final de la tarde. No hablaba con casi nadie. Saludaba con un gesto y entrenaba en un rincón apartado del campo, lejos del bullicio. Aquel martes, el cielo estaba cubierto. El aire olía a tierra mojada. Matías recogía pelotas como siempre, empujando su carrito por el campo de práctica. Cuando pensó que nadie lo veía, detuvo el carro, sacó una pelota que había sobrado y con un palo roto que había encontrado semanas atrás, imitó un golpe. Lo hizo con técnica, con instinto.
Sin saberlo, sus movimientos eran casi profesionales. Era como si el cuerpo recordara algo que el mundo aún no le había enseñado. Alejandro lo observaba desde lejos. No lo interrumpió al principio. Quiso ver si era casualidad, pero cuando Matías repitió el movimiento y la pelota voló con gracia, decidió acercarse. «¡Ey, muchacho!», dijo con voz grave, bajándose las gafas de sol. Matías se giró, sobresaltado. Pensó que lo iban a despedir. «¿Alguna vez has jugado de verdad?». «No, señor, solo juego así cuando no hay nadie», respondió bajando la mirada. Alejandro se acercó, miró el palo improvisado y luego al chico. «Ven, usa esto», dijo, ofreciéndole uno de sus palos verdaderos. Matías tembló. Era la primera vez que sostenía un palo profesional. Lo agarró con respeto. Miró al frente. Respiró hondo. El golpe fue limpio, elegante. La pelota cortó el aire y aterrizó más lejos de lo que Alejandro esperaba. Hubo un silencio extraño después del impacto. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Matías. Matías Herrera». Alejandro asintió despacio. «Mañana, misma hora. Trae guantes si tienes». Matías no entendía qué acababa de pasar, pero esa noche no pudo dormir. Los entrenamientos comenzaron en secreto, en un rincón olvidado del campo, cuando el sol comenzaba a descender. Alejandro no hablaba mucho, pero sus indicaciones eran claras y precisas. Tenía paciencia, pero también exigencia. La muñeca. «Así. Gira, no empujes», decía mientras corregía su postura. Matías absorbía todo. No necesitaba repetir mucho. Aprendía con una velocidad que asombraba incluso a Alejandro. A los pocos días, Alejandro ya no hablaba solo de golf. Le contaba cosas pequeñas, que antes viajaba mucho, que su hijo se llamaba Daniel y jugaba con él en el jardín los domingos, que a veces, cuando el campo estaba en silencio, sentía que Daniel aún estaba allí. Matías también empezó a hablar. Contó que su madre era su heroína, que su padre a veces desaparecía por semanas buscando trabajo, que en casa no había internet, pero sí sueños, y que desde los 7 años quería saber cómo se sentía dar un golpe perfecto. Ramiro, el cadí mayor, comenzó a notar la cercanía entre los dos. «Ten cuidado, chico, aquí no todos ven eso con buenos ojos», le dijo un día. Pero Matías no quería detenerse. Sentía que por fin alguien lo estaba viendo. Alguien que no lo miraba como un empleado, sino como lo que él podía llegar a ser. En una de las tardes de entrenamiento, después de un golpe largo y recto, Alejandro lo miró y dijo: «Tienes algo que no se entrena, tienes el instinto, pero ahora te toca desarrollar el carácter». Matías asintió, sin saber del todo qué significaba. Solo sabía que su vida, de alguna forma, estaba cambiando. Con el paso de las semanas, los entrenamientos dejaron de ser un secreto. Uno que otro empleado veía a Matías junto a don Alejandro, pero evitaban comentar. Lo que realmente empezó a llamar la atención fue ver al chico dentro del campo, fuera de su horario laboral, con un palo profesional en las manos. Algunos socios más antiguos fruncieron el ceño. Doña Margarita Torres, socia del club desde hacía más de 30 años, fue la primera en incomodarse. «¿Desde cuándo los empleados juegan en nuestro campo?», dijo en voz alta en el salón del club, con su copa de vino blanco en la mano. El asunto ganó fuerza rápidamente. El doctor Ernesto Valverde, abogado y amigo cercano de Margarita, reforzó: «Si permitimos esto, perdemos el prestigio. Hoy es un chico, mañana cualquiera se sentirá con derecho». Ramiro intentó advertir a Matías: «Estás pisando terreno peligroso, hijo. No van a aceptar que un chico como tú esté entre ellos, aunque juegues mejor». Pero Matías no pensaba detenerse. Sabía que no hacía nada malo. Sabía que estaba aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en alguien.
La directiva del club fue presionada y una mañana gris, don Alejandro fue llamado a una reunión. Esperaban una disculpa, quizás que se alejara del muchacho, pero él entró tranquilo, se sentó y dijo: voy a organizar un torneo, abierto, justo, para socios y empleados. El premio será de 1 millón de euros, pagado por mí. Silencio, sorpresa, murmullos. Un juego limpio, sin excepciones, y veremos quién realmente merece estar en el campo. La propuesta fue aprobada. A regañadientes, pero aprobada. La mayoría de los socios creía imposible que un chico como Matías pudiera ganar. Pero Alejandro sonreía discretamente. El abierto de Valderrama fue anunciado con gran alarde. Carteles por toda la ciudad, artículos en el periódico local, patrocinios inesperados. Por primera vez, los reflectores no estaban solo sobre los veteranos del club, sino también sobre los empleados y sobre el chico que se atrevía a soñar. Matías entrenaba todos los días al amanecer y al atardecer. Luis, el encargado de mantenimiento, se ofreció como su caddy. Ramiro, aunque aún cauteloso, lo ayudaba en los entrenamientos nocturnos. Poco a poco, la comunidad comenzaba a apoyarlo. La víspera del torneo, Alejandro le entregó a Matías un uniforme nuevo: pantalón beige, camisa blanca con su nombre bordado en el pecho y un guante de cuero nuevo. Mañana no representas solo a ti mismo, Matías. Representas a todos los que nunca fueron vistos, le dijo con los ojos húmedos. El gran día llegó. El campo estaba impecable, las gradas armadas, las cámaras listas, los jugadores entraban uno a uno. Matías respiraba hondo. No escuchaba nada más que su propio corazón. Entre sus rivales estaban doña Margarita, el doctor Valverde y el favorito, Santiago Méndez, campeón juvenil de Andalucía e hijo de un senador español. Matías empezó con calma. Hoyo 1, par. Hoyo 2, birdie. Hoyo 3, eagle. El público, que antes lo ignoraba, ahora no quitaba los ojos de él. Los comentarios se multiplicaban por todo el campo. ¿Viste ese golpe? Ni los profesionales lo hacen así. La transmisión en vivo ya contaba su historia. En el hoyo 17, con el viento cruzado, Matías se detuvo. Cerró los ojos, escuchó al campo y golpeó con suavidad. La pelota voló, hizo una curva perfecta y cayó a 2 metros del hoyo. En el último hoyo necesitaba un birdie para consagrarse campeón. El silencio era total. Alejandro observaba desde un costado, de pie, con las manos cruzadas. Matías se posicionó, respiró, golpeó, la pelota rodó. Lentamente, el tiempo pareció detenerse y entonces el sonido, ese pequeño clink, la bola cayó. El campo estalló en aplausos. Matías había vencido. La victoria lo cambió todo. Esa misma noche, los noticieros locales repitieron el golpe final una y otra vez. Al día siguiente, el rostro de Matías aparecía en portales deportivos, redes sociales y revistas. Un chico que recogía pelotas en Valderrama había derrotado a socios millonarios en uno de los clubes más respetados de Europa. Las empresas comenzaron a llamar. Nike, Callaway, Red Bull le ofrecieron patrocinios, becas, invitaciones a torneos juveniles internacionales y, sobre todo, una plaza en la Leadbetter Golf Academy, la escuela de golf más prestigiosa de España. Matías no sabía cómo procesar todo aquello. Lo único que pidió fue tener a su madre a su lado. Cuando ella subió al escenario para abrazarlo, tras la premiación, lloró en silencio y le apretó fuerte la mano. Por ti trabajé toda la vida, hijo, pero tú estás cambiando la nuestra. Con parte del premio, Matías reformó la casa familiar. Colocó un techo nuevo, armó un jardín pequeño para su madre y compró libros y una bicicleta para su hermana menor. Pero lo que más deseaba era devolver algo. Así nació el Proyecto Drive,
una organización sin fines de lucro fundada por Matías con la ayuda de Alejandro y Ramiro. El objetivo era simple: ofrecer clases gratuitas de golf a niños de bajos recursos en la región, utilizando equipamiento donado y profesores voluntarios. El primer grupo empezó con solo 7 alumnos. Hoy ya son más de 100, y todos conocen el nombre del chico que empezó todo recogiendo pelotas con un palo roto. Alejandro seguía a su lado. En cada entrevista, en cada torneo, en cada viaje, ya no era solo un mentor, era como un padre. «Usted me dio la oportunidad, don Alejandro», le dijo Matías una vez durante una premiación. «No, hijo, tú ya la tenías, yo solo me detuve a verte», respondió él con la voz entrecortada. Matías se convirtió en una leyenda, pero su mayor logro no fue ganar torneos, fue demostrar que el talento no depende del lugar donde naciste, ni del apellido que llevas, ni del uniforme que usas. En el campo donde antes recogía pelotas en silencio, hoy hay una placa cerca de la entrada. En este campo nació la leyenda de Matías Herrera, porque los sueños no llevan uniforme. De vez en cuando, él vuelve a Valderrama, camina por los mismos senderos, saluda a cada empleado por su nombre y conversa con los niños del proyecto Drive. Y cuando ve a un chico tímido, con las manos temblorosas, sosteniendo un palo, se agacha, lo mira a los ojos y dice: «A ver, muéstrame lo que sabes hacer. ¿Te ha emocionado la historia de Matías? Entonces no te vayas sin darle me gusta, compartirla con alguien que necesite inspiración y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que merecen ser escuchados. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo.